Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta edición, no sé si decir martes, lunes en la noche, lo que sea, la primera edición de la semana con Nicole Rodríguez, que vamos a dedicar como de costumbre a pelar a medio mundo. Ay, eso No, hacemos. vamos a Eso hacemos. examinar todo lo que podamos, examinar, analizar, enjuiciar, evaluar, valorar, criticar, todo lo que se nos ponga por delante. Para eso estamos, estimados amigos. Si usted quiere escuchar algo puramente positivo, vaya a misa 2 y escuche. Tampoco, ahora los No. curas retan a todo el mundo. Bueno. Vamos a partir, amigos, pero antes de eso les quiero recordar que este programa, como todos los de la semana, es auspiciado por el método EVE, que es un método traído de Corea del Sur para que usted elimine de una vez por toda la guata colgante que tiene, no los jardines colgantes de Babilonia, sino que la guata colgante suya, que le llega hasta las rodillas y no ha podido eliminarla corriendo ni subiéndose a esas ridiculeces que son las bicicletas estáticas, ni nada. Entonces, hay métodos especiales para eso, que están hechos para eso y que están disponibles en método EVE, pero no solamente la guata, sino que la celulitis, las estrías y un montón de otras cosas feas que se eliminan con métodos específicos que se imparten ahora en Chile en tres locales del método EVE, uno en Vitacura, otro en Concón y otro en Los Ángeles. Entre al sitio del método EVE y averigüe los detalles. La otra empresa que nos auspicia en la semana es una corredora de propiedades de Ángel Hey, muy efectiva, muy rápida, se concentran en pocos encargos, así que ojo, si usted tiene algo paralizado, rápidamente vaya donde Ángel Hey. Ellos se concentran y logran resultados donde otros están meses con las cosas detenidas. Ángel Hey y Remodeling, una empresa de remodelación en temas de pintura, pisos, muebles de cocina y obras de arquitectura como demoler o construir alguna cosa dentro de su casa o apartamento a cargo de arquitectos. Puros profesionales, pintores profesionales, mueblistas profesionales para un trabajo profesional por una empresa que está ahí todo el tiempo y que responde, que es Remodeling. Bien, partieron. Partimos. Bueno, la semana partió con el tema de la ley de reconstrucción. Todo gira en torno a la ley de reconstrucción del gobierno, que ha sido lo prioritario. Quiero decir una cosita antes de entrar a algo puntual con respecto a la ley de reconstrucción. Efectivamente, la ley de reconstrucción del gobierno no es lo que era porque siempre tratan de empatar, y ahí viene nuestro tema, o hacer un símil con el gobierno anterior, con el gobierno del Frente Amplio, y muchos han tratado de emular y empatar el proceso de esta ley de reconstrucción y su aprobación como lo que fue la aprobación o no aprobación de la propuesta constituyente. Es decir, el gobierno de Boric quedó 100% anclado, sujeto y amarrado a la aprobación de esa propuesta constitucional. Y en el caso de este gobierno, evidentemente son situaciones distintas. No son lo mismo. La suerte de este gobierno no está amarrada simplemente a la ley de reconstrucción porque son de naturaleza distinta, son incomparables. Pero sí quiero hacer un alcance antes de ir a ese tema del empate, en que si el gobierno solo tiene una agenda que gira en torno a la ley de reconstrucción, se va a sentir, se va a comunicar y va a aparecer como si fuera la suerte del gobierno en un 100%. Y en ese sentido, el cambio ministerial fue apropiado, porque seguridad es la otra patita del gobierno. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Iván Poduje, por ejemplo, es uno a contrapelo de la clase política que no les gusta. Iván Poduje, por ejemplo, aparece dentro de los ministros mejor evaluados. Y ahí se están haciendo hartas cosas y da la pelea. Pero el punto es que hay dos grandes pilares del gobierno de José Antonio Caz, según lo que él prometió en campaña: seguridad y economía, ¿cierto? Y en el caso de seguridad, estaba debilitándose con la ministra Steiner y el cambio fue apropiado, pero ahora va a necesitar una agenda y una agenda robusta o un horizonte claro con respecto a seguridad. ¿Para qué? Para que la ley de reconstrucción no simbolice la suerte del gobierno. El error de Giorgio Jackson fue decirlo abiertamente, es decir, nuestro gobierno depende de la aprobación, y creyó que la tenían, como la siguen creyendo que tenían razón, pero que el pueblo es tonto y no entendió la propuesta. Pero en el caso de José Antonio Caz, necesita fortalecer el tema de seguridad. Después vamos a hablar de inmigración, y ahí viene un tema que es bastante débil.
para que la ley de reconstrucción no parezca que es todo lo que tiene el gobierno y que si no la aprueban tal cual es, entonces este gobierno a medio camino del primer año queda debilitado, así como fue el gobierno Gabriel Boric. A propósito de la ley del empate, Fernando, que vamos a conversar, ¿cierto? Bueno, hay hartas cosas que comentar de esto, ¿ah? Porque eh, aquí me están llamando por teléfono, mi mujer, pero no le puedo contestar. Hay gente que dice Eh, que a la mujer siempre se le contesta, ¿eh? Si y Beta, no, estoy grabando. viene una mala tarde. ¿Quién? Ya, momentito, entonces voy a decirles que voy al tiro. Voy a tener que parar un poquito por una cuestión de urgencia la Lo voy a grabación. rellenar para el programa, después seguimos. Eh, ya, salí del cacho. Eh, hay un montón de cosas. Mm, Mírate, te estaba ¿Sabes lo que esperando. sucede? ¿Sabes lo que sucede con esta gente? Es como en una discusión, ¿ah? Empieza una discusión, las partes tratan de argumentar, buenos o malos argumentos, pero tratan de argumentar. Empieza una de las partes a sentir que está arrinconada, por buenas o malas razones, pero siente eso. Empieza a elevar el tono y en un momento dado empiezan con los epítetos nomás. En eso está la oposición. No tiene nada que decir desde el punto de vista técnico de la ley de reconstrucción, porque tiene que ver con cuestiones obvias que han sido probadas a lo largo de toda la historia económica, como esto de que bajando los tributos se obtienen más ingresos fiscales que subiéndolos, porque subiéndolos al revés se obtienen menos, lo hemos visto en Chile, es una cuestión, es una certeza matemática, no es una opinión. Entonces se quedan sin argumento y empiezan con los epítetos y el epíteto que están usando ahora eso de mamarracho. Lo Pero la levantó Jaime verdad es que Baza. no tienen ningún fundamento, es la del picado, como se dice. En cuanto a si el gobierno depende o no de la ley de reconstrucción, lamentablemente no es el gobierno, es el país el que depende de la ley de reconstrucción. Es el país el que está paralizado económicamente, es el país donde la gente está viendo que las cosas suben de precio, que se acaban las oportunidades de empleo, etcétera, etcétera. Es el país el que está en esta encrucijada, no es este gobierno. Los gobiernos van y vienen. Estamos aquí, estamos hablando de la suerte del país. Es sumamente importante. Ahora, si la ley no fuera aprobada, voy a ponerme en el caso extremo, no fuera aprobada en nada, ahí va a depender del gobierno que tenga las agallas suficientes para seguir adelante haciendo uso de los decretos hasta donde sea posible, y es bastante posible. Este es un gobierno en que el Ejecutivo tiene bastante poder, y si llega el caso y llega la situación y la necesidad, va a tener que emplear los métodos que sea legales, no estoy hablando de otra cosa, para cumplir. Porque aquí lo que está en juego no es este gobierno, está en juego el país. Es el país el que ha estado estancado por años, lo cual se agudizó con el gobierno de Boris, se agudizó, o sea, se creó una situación que no conocíamos, la quiebra del fisco desde el punto de vista financiero, y todo eso requiere medidas muy de fondo, muy profundas, y eso es la ley de reconstrucción, no podemos evadir el bulto ante eso. No, no es lo mismo, evidentemente, que la proposición constitucional, era aún más grave, se podría decir, porque destruía el país, pero es súper importante para el país la ley de reconstrucción. Si no, no tendría sentido que hubiera sido el caballo de batalla de la candidatura de Cast. Eso quería decir nada más, Nicole. Sí, mira, el tema de la ley y el amarre con este gobierno, claro que es importante, pero yo creo que ahí el gobierno comunicacionalmente le falta fortalecer la línea comunicacional que, por ejemplo, los gobiernos norteamericanos lo hacen, de desprenderse de algo personal de esta ley a decirle esto le hace bien al país. Lo dicen, ¿ah? No es Es que lo no que lo estoy digan. diciendo. Mm, Lo que tú estás diciendo, por eso digo, el ministro mm. Alvarado lo dijo, de hecho, este lunes en una conferencia. Pero creo que tiene que fortalecer más esa línea, Martillar, salirse de que es martillar. algo propio, que son ideas políticas del gobierno o que lo prometió en campaña, sino que esta es la ley que le hace bien al país y hacer las bajadas. Yo creo que por ahí le falta un poco fortalecerlo comunicacionalmente en la línea de lo que tú dices. Es interesante porque la oposición, que hasta el minuto solo ha entregado esa propuesta de los centros de pensamiento progresistas, que era como la propuesta De del programa Babilonet, de claro. Jara, no Mm. propone mucho más aparte de obstruir y decirle que le hace mal al país. Y Jaime Baza, diputado del Frente Amplio, que estuvo en el proceso constituyente, empezó a levantar, no sé si fue idea de él o lo levantaron otros a través de redes sociales, no sigo a todo,
empezó a nombrar a esta ley de reconstrucción el mamarracho. Efectivamente, por eso comencé el programa hablando de cómo intentan hacer este empate y repetir un poco la historia, pero ahora sería como de la extrema derecha, ¿no? Ahora, evidentemente hay una diferencia gigante entre una propuesta constitucional revolucionaria que cambiaba el país con un mensaje presidencial, que es la ley de reconstrucción, que pasa por las distintas comisiones y un debate por ambas cámaras, en fin, un experimento social y político como era la propuesta versus esta ley no tiene nada que ver, pero se repite. De hecho, Vlado Mirosevic, senador del Partido Liberal, dice, no hay cómo aprobar esto, así como que le entregaron así como una bolsa de excremento, tienen que abrirse al diálogo. Entonces, ahora están preocupados de los tiempos, porque el gobierno reiteró que le va a poner suma urgencia, es decir, hay alrededor de 15 días para debatir, todo por una entrevista que dio el ministro Alvarado, pero aquí yo creo que la prensa le jugó chueco, porque el ministro Alvarado el fin de semana, el domingo, da una entrevista y dice que a lo mejor no se cumplen los tiempos de junio para poder aprobar el proyecto y puede aplazarse, porque también los debates son intensos, son largos, etcétera. Entonces, si ustedes revisan los titulares del día lunes, todo tiene que ver con que el gobierno sabió ampliar los plazos. Bueno, el ministro Alvarado no tiene ninguna importancia. Además, si ustedes ven las discusiones en el Congreso, es una discusión oídos sordos, y ahí voy a ir a mi segundo tema con respecto a esto, pero todo preocupado, el ministro Alvarado se abrió y entonces tratan de hacer una comparación entre el ministro Alvarado versus Quirós. Quirós es el que no se abre, aquí sería el bad cap, ¿no? Y Alvarado es como el que entiende la política y se abre a dialogar. Pero bueno, hoy día ratificó que le va a poner suma urgencia si es que el Senado va a tener que hacer el trabajo rápido, pero también el Senado tiene su orgullo, ¿no? Su corazón propio y varios senadores dicen, aunque sean del oficialismo, ¿eh? De Chile Vamos, acá no somos un buzón, esta es una institución que piensa, que va a debatir. Vamos a ver el debate, porque en el caso de los senadores de la democracia cristiana, que son del ala extrema de la democracia cristiana, ya veo que las ideas están en la línea del Partido Socialista y del Frente Amplio, así que, en fin. Eh, El, el gobierno Dime. no tiene que perder tiempo tratando de llegar a acuerdos con esta gente que están obviamente en una posición absolutamente negativa y no tiene remedio, no funcionan así, habría que cambiarle el cerebro, o sea, ponerles un cerebro, digamos, y cambiárselos por el ganglio que tienen. Lo que tiene que hacer el gobierno, creo yo, es lo que está haciendo, muy probablemente, que es buscar esos pocos votos que le faltan. O sea, aquí no se trata de convencer coaliciones ni partidos, sino que convencer a algunas personas que vean la luz, que vean que 2 más 2 es 4. Si esto es súper simple. Aquí no se trata de convencer de algo muy complicado, muy abstruso, que solo lo entienden los especialistas en cálculo tensorial, sino que esto es bastante razonable. Cualquier persona entiende. Cualquier persona que tenga un mínimo de conocimiento de números lo entiende cuál es la situación. Entonces, hay que buscar esos 2, 3 o 4 votos que faltan y olvidarse de los alaridos del señor Baza, que nunca fue un genio resplandeciente, ni ninguno de los demás. Que digan, que traten de mamarracho, que hablen de los fascistas, que hablen de la ley de los súper ricos. Van a seguir cantando esas canciones todo el tiempo, no importa cuántas reuniones, digamos, se agenden con ellos, perder el tiempo. Con esta gente se pierde el tiempo. No tienen nada que ver con los socialistas o comunistas de otros tiempos, que eran un poquito más razonables. Esta gente están corriendo el amok. Vean esa expresión, lo que significa en Google. Están corriendo el amok. Están perdidos, están derrotados y llegaron al nivel de los epítetos y que la ley mamarracho. Así es que yo espero que encuentre en el Senado esos 3 votos, o 2 votos, o 4 votos que faltan, que los encuentre donde sea, no sé dónde, quizás en algún independiente, no sé si hay algunos 2 o 3 votos disponibles, creo que sí. Aquí es donde Bianchi, hay que sí, concentrarse. ¿Mm? hay algunos, Bianchi por ahí que hizo enojar a Kusanovich. Hay unas frases de mezquindad y uno ve, bueno, esta es la política, cuando dicen tú no entiendes de política, claro, porque cuesta entender que un senador, que es el senador que era del oficialismo pero ahora independiente, Kusanovich, que es por Magallanes, se sintió pasado a llevar porque el gobierno empezó a conversar con el senador Bianchi y dijo, mi voto no está asegurado, me pasaron a llevar. Esto no tiene nunca nada que ver con Chile.
tiene que ver con ellos, tiene que ver con el ego, es una cosa muy impresionante. Por eso tienen Más que razón. impresionante, despreciable casi. No, y tienen razón cuando dicen, es que no entiende de política. Sí, es verdad, sí, cuando uno está en ese circuito hay que entender de política. Yo no soy fan del ministro Quirós, ¿ah? Yo no tengo nada que ver con el ministro Quirós, pero él es una persona que no venía del mundo político y cuando revisé casi todo el debate que se dio en la Cámara de Diputados, el del el Senado no se va a dar todavía, ojo que está la semana distrital, eh, se agarraba la cabeza porque le dicen cosas que no hay cómo dialogar. Eso de entrar al mundo político y jugar ese juego. Entonces uno tiene que hacer como que entiende y claro, tiene razón a lo mejor el senador Cusano y ahí sobarle la espalda, en fin. Y aquí viene ese tema que te planteé al principio, Fernando, antes de entrar al programa, que me preguntaba yo, ¿cómo se puede discutir una ley que principalmente es económica? La ley de reconstrucción tiene otros aspectos como la desburocratizar algunos aspectos, pero la parte central es económica y tiene que volver a encarrilar al país a salirse de la asfixia económica en la que estamos producto de todos los amarres e impuestos. ¿Y cómo se pueden poner de acuerdo? ¿Cómo se pueden dialogar si las cifras las invento o se dice cualquier cosa? Claro, Entonces ¿cómo lo van a resulta amarrar? que en la Cámara de Diputados, voy a dar un ejemplo, pero fueron muchos, ¿ah? Jorge Brito del Frente Amplio, bien fuerte, dijo que los chilenos no comen del bono eh, y que los precios del pan, de las frutas y las verduras han aumentado 30-40% producto del manejo del presidente Kast y del ministro Quirós. 30-40%. Pan, frutas y verduras. En un medio que chequearon esta cifra, le preguntaron al diputado Brito de dónde sacó esa cifra, no quiso responder. Luego se van a los datos, Según el INE, frutas y verduras tuvieron una variación de 2,3%. Hortalizas, legumbre y tubérculos 1,8%. Le preguntaron al vocero de La Vega. Dice que los precios se han mantenido estables, que no han cambiado, incluso con la guerra en Irán. La Sociedad Nacional de Agricultura, comportamiento estable. Entre marzo y abril, la fruta fresca tuvo una baja del 3,3%, bueno, porque la fruta la clasifican, ¿no? Y las verduras de estación bajaron un 1,5% y el pan solo aumentó 1,9%. Bueno, le estoy dando un ejemplo. Si ustedes escucharan el debate, ¿cómo podemos discutir de economía si no son las cifras lo que importa y lo que importa son las aspiraciones, las ideas bucólicas, proyectos ideológicos? Se le Bueno, mira, tilda a José Antonio Cast de que su proyecto es ideológico, también con esto de la teoría del empate. El proyecto de José Antonio Cast no tiene nada ideológico, tiene bastante de matemática y de sentido común. Y resulta que vuelvo a la pregunta, ¿cómo se debate en una no se Senado o puede, en no, una Cámara de Diputados si yo voy a decir lo que se me dé la gana de la economía? Subió bueno, pero 50% producto del malvado Quirós. No se puede. no se puede porque esta gente es completamente ignorante y están cegados por su... O sea, son mentirosos, además. ¿De dónde sacó ese 30-40? Además, ¿en qué sentido Quiró o alguna maniobra del gobierno habría podido hacer que suba el pan? Todo eso es bastante estúpido, pero ¿qué se puede esperar de Brito y de los demás? No, no se puede esperar ninguna cosa. Por eso te digo, es perder el tiempo que el gobierno agende reuniones en la moneda con ellos para escucharlos decir cara a cara lo mismo que dicen en los medios o para presentar como si fuera una novedad el proyecto de gobierno de la Jara. Es perder el tiempo, no se puede seguir perdiendo el tiempo con esta gente. Son fracasados políticos. Gobernaron y fueron un fracaso. En lo único que han sido exitosos es meter las manos en los fondos públicos. Me imagino la cantidad de camaradas que se beneficiaron con los desvíos de fondos en las fundaciones. Una Uh, cantidad inmensa. Créanme ustedes que hay gente que se llenó los bolsillos con plata del Estado, o sea, con plata de los chilenos, que son los que tributamos. Antes de continuar, amigos, les quiero recordar algunos productos y servicios que que auspician este programa. Kame ERP, este es un software que trae una unidad de inteligencia artificial que está hecho para revisar, optimizar, manejar con usted todos los aspectos de una empresa. No se le va a una, no sale a tomarse un café, no deja el vestón colgando en la silla,
no se da una Eso me vuelta con gusta. la secretaria a la hora de la colación, como la ¿Eh? llaman. No, KMRP está ahí todo el día, las 24 horas trabajando, estimado amigo. No solo Yo sé la lo que está, secretaria. yo sé lo que está pensando. Ya, está todo el día trabajando y funciona súper bien. Usted lo tiene en el celular, el programa, si quiere, en su computador de bolsillo llamado celular. Y la inteligencia artificial se encarga de todo. Usted va a tener una empresa funcionando mucho mejor como tiene que ser hoy en día para sobrevivir. Donde se encuentra en came.cl. Y esa risa tuya muy acusadora. Continúo No, con pero es auto. que Es que sí, yo sé lo que pensaste. Continúo con con AutoWolf, una empresa que va a su casa y en 24 horas deja la carrocería de su vehículo como nueva. Tal cual. Son expertos en esto, frente a sus ojos, la calidad, usted la verifica con sus ojos, solo si el auto está muy jodido, más allá de los abollones o de la pintura descascarada, se lo llevan a un taller de ellos, pero son muy rápidos, 2, 3 días y estamos list Taylor. Así es que AutoWolf, fuera de eso tienen una compraventa, ¿ah? De autos usados, por si usted está por vender o comprar un auto usado, eh, AutoWolf conoce el mercado obviamente súper bien. Y termino este bloque con flamencas .cl, el sitio donde usted puede ubicar a un grupo de artistas del flamenco que están disponibles para participar en algún evento familiar suyo. Por ejemplo, en el caso de mi familia, la boda de una de mis hijas fue amenizada por un grupo flamenco, fue precioso. Hay cumpleaños, han estado en muchos cumpleaños, han estado en restaurantes, están en la Casa del Jamón, pero han ido a otros también, han participado en eventos corporativos, en fin, son muy flexibles, ellos llevan el equipo, el tablado, usted no tiene que preocuparse de nada. Flamencas.cl. Bueno, volvimos. continúe pues, Nicole. Mira, a propósito de lo que estamos conversando, yo creo que esto nos lleva al tema de José Luis Rodríguez Zapatero en España. Es muy importante lo que está pasando con Zapatero. Él va a declarar el 2 de junio, está siendo investigado por apropiación indebida, tráfico ilícito, blanqueo de dinero, organización criminal, you name it. El punto es que si Zapatero cae judicialmente, me parece que podría terminar siendo la estocada final al progresismo y al socialismo del siglo XXI. Zapatero puede ser el inicio de esos hilos de una madeja de lana que si lo tiran lo suficiente, según como quieran los poderes, se puede llegar a una trama completa de cómo se estructuró la izquierda latinoamericana a través de esquemas de dinero, tráfico de influencia y poder, para poder fortalecer también la izquierda, no solamente los bolsillos evidentemente se los fortalecieron, pero para poder fortalecer y poder apoyar a la izquierda latinoamericana, que incluye el socialismo del siglo XXI, pero también incluye el progresismo. Acuérdense que Podemos está junto con el Partido Socialista. Hubo un momento, es muy interesante lo de Zapatero, si ustedes le ven todo el trayecto, hubo un momento en que él, ya cuando sale del gobierno el 2011, era como una especie, yo leí algunas columnas en España que escriben tan bien, era una especie como de monje pacifista del mundo, decían en una de las columnas, y sus frases no a la guerra, estas palomas blancas, ¿se acuerdan cuando Colombia fue a firmar la paz a Cuba? El pueblo colombiano dijo que no, pero fueron a firmar la paz a Cuba, todos de blanco, tirando las palomas. Todo eso fue apoyado, estructurado y organizado por Zapatero. Y dicen que Zapatero es la cabeza que se creía moralmente superior, que fue el que fue implementando a nivel mundial Como esto Jackson. de una izquierda moralmente superior, pues la izquierda se quedó sin proyecto. Si te quedas sin proyecto de ideas políticas, entonces vámonos a la ética y la moral. Y entonces Zapatero fue la cabeza de todo lo que era con ideas moralmente superiores. Era el Mesías. El Era el Mesías, el Mesías. apóstol de España, decían algunas. Pero al final Zapatero, ¿qué es lo que terminó siendo? Un intermediario entre gobiernos, un intermediario entre intereses y un gran activista, apoyador de Chávez y de Maduro. Pedro Sánchez, si cae, algunos dicen cae Zapatero, además cae Pedro Sánchez, porque Pedro Sánchez es una especie como de delfín
de Zapatero. A nosotros sí nos importa el tema de Zapatero, porque Zapatero ha sido como este personaje tipo George Soros para el mundo empresarial, que ha estado detrás de muchos eventos y de hitos y financiando también activismo progresismo. Está imputado por 50. Hay varias cifras porque son distintas imputaciones, ¿eh? Pero 53 millones de dólares como parte de la imputación por el desvío de plata son 53 millones de dólares que el Estado español le entregó a la aerolínea Plus Ultra y que después Sánchez se lo entregó, y que después fueron siendo desviados esos fondos a través de asesoría y consultoría de Zapatero. Dice que en 5 años se le encontraron ahora en las cuentas 2,6 millones de euros en actividades de consultoría. Y el punto es ese. Lo de Zapatero es que hay una estrecha relación entre cómo la figura de Zapatero se fue comiendo a la figura de Felipe González en el Partido Socialista Español. ¿Quién es el referente del Partido Socialista Español de acá en Chile? Felipe González fue un gran referente, por ejemplo, del socialismo de Ricardo Lagos. Si pudiéramos hacer algún tipo de paralelo, Zapatero al Partido Socialista Español es lo que sería Michelle Bachelet al Partido Socialista chileno. Es la corriente que se fue imponiendo al socialismo y es la corriente que fue ganando al socialismo, un socialismo mucho más radical, con las ideas mucho más con afinidad Ok, o mucho más ligada a lo que propone Podemos. Por eso Sánchez con Podemos son uno. Entonces, por ejemplo, habló Felipe González, que ha sido prácticamente exiliado del Partido Socialista. ¿Les parece conocida la historia? ¿Se acuerda cuando Ricardo Lagos lo hicieron a un lado porque ya no era el referente y no fue candidato presidencial? Esto es muy similar. Bueno, Felipe González dice que hay que llamar a elecciones para poder ordenar el gobierno, que está en problemas. Recién perdieron en Andalucía el Partido Socialista y en realidad es porque Felipe González está presionando elecciones para que caiga de una vez por todas Sánchez. ok. España, cuando hace el giro más importante, nosotros nos quedamos ahora con la imagen de Sánchez viajando a China, ¿no? Dándole la espalda a Trump y a los aliados tradicionales, cerrándole también las bases a la OTAN y cerrándole las bases a Estados Unidos en la guerra con Irán. El que hizo el giro en España y firmó un acuerdo de una estrecha relación con China fue Zapatero. Entonces, la trama de Zapatero, para terminar, Fernando, es ese hilo que si usted tira, vamos a llegar a Correa, Bachelet, Vamos a llegar a muchas cosas. Frente Amplio chileno, Maduro, Chávez, Lula y todo Evo con lavado Morales. de activos, lavado de dinero, etcétera. Ya, yo tengo un comentario sobre eso que complementa lo que tú has dicho. Lo del hilo que a ver si alguien lo tira, yo no creo. Generalmente lo cortan con una tijerita para que no haya problema. Pero antes de eso, amigos, les voy a recordar a Servicio Logístico de Ingeniería, consultores e ingenieros que revisan la logística de su empresa, descubren lo que está funcionando mal o más o menos nada más, donde usted está perdiendo plata y cliente, le ofrecen una solución y le buscan el personal adecuado. SLI Consultores. Continúo con Edisur, editorial chilena, con un local en Compañía 1025, donde va a encontrar un montón de títulos importantes en libros bien hechos y a precios muy accesibles. Edisur, además, en el sitio edisur.cl hay una sección digital con muchísimos títulos en ese formato para que usted los baje a su Kindle por una miseria de plata, libros que no están en papel. Sigo con compreoro.com, el lugar donde usted puede comprar oro y plata en lingotes de oro, unos chiquititos, pero que son muy valiosos, oro y plata de más del 99% pureza, certificado por la Universidad Católica, para que usted tenga no solo una póliza de seguro, otros lo hacen con joyas, gente que yo conozco, sino que una inversión, porque ha subido muchísimo la plata y el oro. Y termino este bloque con La Bollería, que es una empresa de banquetería y pastelería que usted ubica en Instagram, labollería. No, la bollería Pirque, sin todo seguido. Muy buenos banqueteros, muy buen producto, muy bien organizados los banquetes que organizan, ricos los pasteles y los dulces, amigos. Si están en necesidad de organizar una cosa que a usted le sobrepasa sus capacidades, póngase en contacto con ellos. Ya, y lo que te quería comentar que complementa lo que tú dices, que tiene mucho que ver, es lo siguiente. Cuando yo era nene,
o sea, cuando tenía 30 años o cuando tenía 20, el Hace un socialismo y las siglo ideas atrás, hace como un siglo, las hace ideas un siglo. comunistas, socialistas, se sostenían en sí mismas, en su propio contenido ideológico. El marxismo estaba vigente, por lo menos en la mente de muchísimos jóvenes, académicos, eso que llaman intelectuales de izquierda. El- Incluso, fíjate que una de las primeras cosas que hizo Fidel Castro cuando se tomó el poder, y que sale en una de estas películas del Padrino, creo, ese evento, es que ejecutaron a todos los mafiosos que habían desde la época de Batista, porque no querían, digamos, tener ningún contacto con el crimen organizado, evidentemente. Ellos se sostenían en la pureza de sus ideas, en la validez todavía, en la vigencia que ellos creían que existía del proyecto comunista socialista. Me acuerdo que aquí hasta gente de derecha decía, el socialismo, digamos, es inevitable, la pregunta es cuándo va a llegar el fin. Pero como eso se desplomó, hemos ido viendo cómo estas ideas comunistas y socialistas contrarias al sistema capitalista, burgués, perdieron su consistencia ideológica y se han ido mezclando con el narcotráfico, con grupos terroristas, con, con toda clase de irregularidades. Piensa tú en las acciones de un Evo Morales que está tratando de organizar un golpe de Estado en Bolivia, Ese es otro ese tema. que nos dejó, digamos, títere con cabeza en Bolivia y que quiso eternizarse en el poder, el propio Zapatero que tú estás contando, metido en todas estas cosas, metido organizador, digamos, de una organización criminal. Después, grupo, gente de izquierda, como se supone progresista, como es la presidenta de México, totalmente vinculada con el narcotráfico, pues. Otros vinculados con los grupos, con Hamas, con Hezbollah, con la causa de esto, con la causa de los demás. Cualquier cosa que sea anticapitalista, antiburguesa y que además les mete dinero al bolsillo. Entonces tenemos un socialismo y un comunismo que ahora no son movimientos ideológicos puros. Ahora son movimientos que están vinculados con toda la escoria del planeta. Crimen organizado, narcotráfico, eh, bueno, y cuando llegan al poder, como lo vimos en Chile, meten las manos en todos los cajones, pues, y se roban todo lo que pueden. En eso terminó la idea pura de los ojos en blanco del Che Guevara en ese afiche que está mirando al techo con una boina. En eso terminó. Si el Che Guevara de la boina se convirtió en el zapatero de la organización de tráfico de influencias. Fíjense ustedes la traslación de un paquete ideológico, cómo se fue convirtiendo en lo que es ahora. Y podría, pero no voy a hacerlo porque este es un programa corto, podría darle algunos ejemplos históricos similares, ¿eh? En cómo un paquete de ideas se convierte, bueno, le pasó al cristianismo en buena parte cuando en el Vaticano en un momento dado tú ibas al Vaticano, digamos, y tenías que pedirle permiso a las amantes del Papa, digamos, para tener una audiencia. Y no estoy exagerando. Hay seriales sobre eso, incluso. Sí. Así que es muy interesante esta descomposición moral, porque ahora hablan de que les queda la moral, como decía el Jackson en medio de la trama de la moneda, Sí. les queda solamente imputarse a sí mismos una calidad moral que nunca tuvieron, o que si la tuvieron la perdieron. Puede que la hayan tenido en algún momento cuando creían en el socialismo con vino tinto y empanada, pero ahora creen en el vino tinto y las empanadas nomás y en la plata. Es lo único que creen. Muy Buenas de interesante el caviar. fenómeno. Mm. Claro, pero el tema del Partido Socialista Español con la caída de Zapatero nos lleva a algo bien puntual con respecto al Partido Socialista chileno, en el sentido de que se le pide acá al Partido Socialista, en la discusión de la ley de reconstrucción, que vuelva como a ser lo que era, que se distancie del Frente Amplio y del Partido Comunista y que no siga alineado con esa extrema izquierda y que proponga ideas. Y ahí llegamos a todo este tema que se vuelve a repetir una y otra vez. Le hizo tan bien los acuerdos a Chile, el diálogo, los acuerdos. El Partido Socialista chileno tampoco tiene referentes, por eso el tema de Zapatero también lo es interesante desde el punto de vista político interno nuestro, no solamente de la trama de corrupción, que me imagino que ahí hay mucho también, sino que en esta ley de reconstrucción se le está pidiendo al Partido Socialista que proponga algo, que sea algo que ya no es. Y ese ya no Ah, es, se puede ver en esta descomposición del Partido Socialista Español, que ya no es referente, no, ajá, perdón, sí, sí hay referente. El referente del Partido Socialista Chileno, la figura que se impone en el Partido Socialista Chileno, es un Zapatero, no es un así es. Felipe González. Entonces,
Le están pidiendo al Partido Socialista que se comporte como algo que ya no es y donde sus referentes están en la línea de extrema izquierda del Partido Socialista. Entonces, no vamos a ver en la discusión de la ley de reconstrucción, volviendo al principio, un Partido Socialista proponiendo grandes acuerdos con ideas matizadas, mirando la economía, porque ya no ven eso, porque ya no creen en eso y porque no tienen tampoco un referente como una faro para poder volver a Bueno, ser lo que lo era. que te decía, pues, oye, de que perdieron se descompusieron internamente, incluso uno ve la calidad del personal, también es mucho es bastante rasquita comparada con la de antes. No solo moralmente, sino que intelectualmente. Yo lo he dicho tantas veces. Yo conocí a la gente del Partido Comunista en los años 60 y ahí están los Bolodia, los Orlando Milla, ahora tenemos a Carmona, tenemos a Jadwe, bueno, es otra calidad, es otro, digamos, segunda selección, como decían los productos. Eh, es una descomposición total. Ya no pueden ofrecer nada salvo corrupción, oposición, saqueo y rabia. Y eso que llaman movilizaciones, que es rabia pura, cuando abren la jaula y sacan a los orcos. Eso es todo lo que le pueden ofrecer al país. Y es un grupo político, un referente que murió con el transcurso de la historia universal, hace rato de hecho. Y la descomposición, bueno, toma siempre su tiempo. El cuerpo ya está bien olisco y hay que enterrarlo nomás. Por eso te digo, el gobierno no tiene que preocuparse de llegar a ninguna parte con ellos porque es imposible. No tienen nada que ofrecer. Hay que buscar a los que se salven. Es un poco como la historia de Sodoma y Gomorra, ¿te acuerdas? Sí, pues, Si hay es 10 lo que es. justos, si hay 5 justos, si hay un justo, a Claro. ver si se salva Sodoma. Oye, Resulta que no había ni uno, así que quemaron Sodoma y Gomorra nomás, po. y por eso hay espacio para los Manucheri y Chicardini. Gana espacio, a falta de ideas, a falta de referente, hay espacio para diputados o senadoras como la Chicardini que Claro, su labor parlamentaria la basan en y, denunciar actos tan y tontos denunciar como decir que estupideces. la primera dama bajó de una manera tan temeraria al casino y otros actos. Todo el Por mundo eso se queda envenenó, tú espacio para sabes. estos personajes, ¿no? ¿Ah? Se envenenaron todos, como con Se Lucrecia envenenaron. Borgia. Oye, Poco bueno que era tú, Lucrecia Borgia, la señora de Cas. tremendo. Bajó a la cocina a envenenar la comida. Oye, Sí, tú mencionaste a Evo Morales, que también es otro de los que va quedando así como en el sí, del paso del socialismo del siglo XXI con olor a putrefacto. Lo que está ocurriendo en Bolivia es prácticamente un intento de golpe de Estado. claro. Santa Cruz tiene sus carreteras cerradas, no dejan que productos puedan ir a La Paz. Son más de 21 días de bloqueo y hagamos un poquito de memoria. Rodrigo Paz, que es un presidente, ya pongámoslo de derecha, recién asumió en noviembre de 2025. Solo lleva 6 meses en su gobierno. ¿Y qué es lo que ha hecho que Evo Morales saque a su grupo, a sus activistas, a sus guerrilleros, mejor dicho, o a sus narcotraficantes a la calle? Hay dos sucesos que son importantes para entender un poco. Uno, el que más se conoce es que Evo Morales está siendo llamado por la justicia, no se presentó, de hecho hubo toda una discusión si se podía hacer un juicio en ausencia de Evo Morales. Acuérdense que Evo Morales estaba en la clandestinidad. Argentina, en la época de los Kirchner, lo tenían escondido. Después volvió, bueno, nadie sabe muy bien dónde está. Se dice que está en Santa Cruz. En todo caso, es una especie de como Temucuicui, así como que está siendo protegido por su gente. Está siendo enjuiciado por trata de personas y por abuso de menores. Está constatado que tuvo una hija, entiendo que es una hija, con una menor de edad cuando él era presidente, pero además tiene el proceso por trata de personas. ¿Cuándo vino el punto de inflexión? Y aquí viene algo que tú mencionaste hace poquito, Fernando, con respecto al narcotráfico. Rodrigo Paz, el primero o el 2 de mayo, se reunió en Bolivia con el comandante del Comando Sur del Ejército norteamericano, el mayor general Philip Ryan. Firmaron un acuerdo para combatir el narcotráfico, lo que iba a involucrar que agentes de Estados Unidos trabajaran en Bolivia. Hace muchos años atrás, acuérdense que Evo Morales firmó un acuerdo con Irán, Sí. donde Irán le iba a proveer de drones, inseguridad, etcétera. Está constatado en la época de Evo Morales
que viajaban aviones con droga de Bolivia a Cuba y de Cuba a México o de Bolivia a México. Hay investigaciones que están ahí. Entonces, ¿cuándo empieza el bloqueo mucho más fuerte, con mucho mayor violencia? El proceso, por último, Evo Morales no se presenta a la justicia y puede seguir escondido, en fin. Pero cuando firman este acuerdo, Evo Morales dice que en el fondo la injerencia yanqui, etcétera, y empieza a aglutinar a toda su gente para que cierren las calles de Santa Cruz. ¿Qué es lo que está pasando? Y por eso digo que es un intento de golpe de Estado. En el Congreso boliviano avanzó una ley para impedir que Rodrigo Paz pueda declarar estado de excepción. Él tiene la misma facultad que tiene acá el presidente de Chile, pero resulta que avanzó una ley y entiendo que está en su fase final, lo que impediría que él pueda utilizar el estado de excepción, es decir, utilizar militares para poder despejar la ruta, algo que le están presionando a Rodrigo Paz. Y pasaron dos cosas. Expulsaron a la embajadora colombiana, producto de que Petro, que es otro de los que va quedando ahí en la alcantarilla del socialismo del siglo XXI, llamó a la población boliviana y dijo que esto era una insurrección del pueblo contra la tiranía. Bueno, expulsaron a la embajadora colombiana y Evo Morales instó al gobierno de Paz a convocar a elecciones. Dijo que tiene dos opciones, Rodrigo Paz: o militariza y toda la parte criminal, que es una acción suicida, dice, o llama a elecciones en 90 días. ¿Qué es esto si no es un intento de golpe de Estado? Por eso Marco Rubio dijo: nosotros no lo vamos a permitir. Y solo un detalle para que no se me vaya. Y ustedes dirán, hoy, ¿dónde están los organismos internacionales? Miren, les quiero contar lo que dijo la Bueno, OEA, muy interesante, muy interesante. cuéntalo después, porque tengo Ah, que ya, hacer aquí un bloque. ok. Tengo que hacer un bloque, amigos. Después escuchamos lo que nos va a contar Nicole, que es la escenografía de esta izquierda realmente convertida en un elemento absolutamente tóxico y destructivo en el planeta y en América Latina. DCR Bot, una empresa que se dedica a revisar la seguridad que usted cree tener en su empresa, es una empresa dedicada a eso, a la ciberseguridad, que es un tema súper importante para todos, pero especialmente para las empresas que manejan bases de datos, y ellos revisan que efectivamente usted esté blindado, que efectivamente su seguridad funcione, que no le están entrando hackers y robándole, pirquineándole sus bases de datos o sacándoselas masivamente cualquier día. DCR Bot, pónganse en contacto antes que sea tarde. Después lloran con la leche derramada, como hemos visto algunas instituciones financieras, incluso hace un par de años atrás que les entraron y les quedó la crema. Tuvieron varios días la gente sin poder tomar acción ahí. Sigo con Salinas y Ojeda, un buffet de abogados especialistas en temas civiles, amigos míos. Si usted tiene una situación que lo va a llevar a un tribunal, una causa civil, por ejemplo, los temas de divorcio son complicados, póngase en contacto con Salinas y Ojeda en salinasyojeda.cl, especialistas en esta clase de situaciones. Continúo con el arquitecto Diego Sándor, que los espera en la región de los lagos para construir o remodelar en el estilo que ustedes ven en la fotografía. Ya no les voy a explicar más, ya me han escuchado muchas veces. Simplemente pónganse en contacto con él si están construyendo o remodelando en esa zona. Y sigo con lascarcomunicaciones.cl, ahí los ubican. Una empresa de comunicaciones formada por especialistas que se criaron académicamente en la Universidad Católica y que ofrecen un producto integral. No solo inventar, porque no se trata de inventar, sino que de descubrir, ir al fondo de las ventajas y beneficios de su producto o servicio, darlo a conocer de la manera más clara y poderosa posible, encontrar el medio para mandar ese mensaje al público, evaluar las consecuencias, el paquete completo de las comunicaciones como debe ser, estimados amigos. Esto no es mera publicidad, esto es comunicación, lascarcomunicaciones.cl. Y termino recordándoles a los interesados en los cursos de ajedrez que ya partieron en abril, que tienen una oportunidad de entrar igual a pesar de que los cursos partieron, cumpliendo solo una condición: que ustedes se vean los cursos, las clases previas en un paquete de videos que se los entregan gratis. O sea, usted gratis ve las clases previas y una vez hecho eso, entra al curso en la clase que están en este momento. Las clases duran hasta noviembre, así que todavía queda mucho por ver y decir en esos cursos, así que vale la pena, estimados amigos. Ahí hay un teléfono que es un celular,
es un WhatsApp también al mismo tiempo, por supuesto, para que se comuniquen con Pablo Tolosa en espacioajedrez.com. Y ahora entonces, bueno, ustedes están viendo el cuadro que ha pintado Nicole y que he pintado yo un poco por los dos lados, por los dos lados. Estamos viendo un proceso macro de descomposición moral de la izquierda con el tipo de personajes que proliferan cuando se descompone algo. Cuando se descompuso la moral en Chicago, lo que proliferaba no era León XIV, el Papa León XIV, sino que Al Capone, Frank Nitti. Bueno, ahora es Evo Morales, es Zapatero, y no quiero nombrar algunos de chilenos, algunas variantes chilenas que ustedes conocen también. Eso es lo que estamos viviendo. Y miren ustedes, Evo Morales, qué desfachatado ese fulano. O sea, un pedófilo en primer lugar, probablemente conectado al negocio de las drogas como muchos de esta gente de izquierda, o consumidores o conectados con el negocio como en México, y sin embargo, asusando a la gente que salgan a las calles, eventualmente incluso a sufrir la muerte si hay una represión, pero no la ha habido en Bolivia, pero eventualmente la va a haber, porque un país no puede dejarse dominar por un Evo Morales, ¿no te parece? Así que va a haber en algún momento algún evento policial fuerte. ¿Y quiénes van a pagar el pato? No Evo Morales. Evo Morales está escondido en algún lugar o va a arrancar. Son los que sacó a la calle, los idiotas que sacan siempre a la calle. Las primeras líneas, como llamaron acá en Chile. Esa es la izquierda que tenemos en todo el mundo, en América Latina, en Chile, en todas partes. Una fuerza destructiva y nada más. Se acabó el periodo de los grandes épicas y las utopías socialistas. Estamos en la época de organizaciones vinculadas con lo peor del mundo. Grupos terroristas, grupos de narcotraficantes, delincuentes de toda clase, ladrones. Eso es la izquierda hoy en día. Claro, ahora, hay dos situaciones que va a depender el futuro de Bolivia, el Congreso. Sí, al final de cuentas las democracias dependen de un presidente, pero el 50% depende del resto de los poderes y vamos a ver cómo se comporta el Congreso. Si le impiden a Rodrigo Paz poder utilizar el estado de excepción para utilizar militares y despejar las calles, bueno, es que ahí habla bastante de... ¿No, no te parece la historia un poco conocida en la época de Pinochet, iba a decir, de Sebastián Piñera con la insurrección? No es tan distinta ahí el No, guión, ¿ah? Vamos a no. ver cómo se comporta el Congreso. Pero dos, hay un factor adicional que en otros tiempos no hubiera existido y es que Estados Unidos advirtió que se estaba desarrollando un golpe de Estado y al parecer le está ofreciendo ayuda. Entonces también hay que ver eso. Y en tercer lugar, la ineficiencia de los organismos. Acá cuando dicen el multilateralismo, ¿cómo nos vamos a salir de este pacto? Miren, miren lo que dijo la OEA. Tiene un secretario general que es de Surinam, que es del Caribe, Albert Randín, y dice que llama, lo voy a leer textual para no inventar palabras, llama a todas las partes a renunciar a la violencia como herramienta política. Esto no les Unas suena frases como habituales cuando vacías. dicen, claro, como cuando dicen, condeno la violencia, venga donde venga. No, hay momentos en que uno no puede empatar, hay momentos en que uno tiene que respaldar a un gobierno democráticamente elegido y darle fuerza, darle respaldo, por lo menos comunicacional o de una institución para decirle a Rodrigo Paz que puede restablecer el orden en las calles. Si los gobiernos no pueden hacer eso, restablecer el orden en las calles, entonces, ¿para qué tenemos un gobierno? Seamos la ley de la selva. Bueno, la OEA, como otras instituciones como la ONU, se ha convertido en esto, en una especie de un equilibrio Nada. Eso. absurdo, malentendido, que no sirve para poder mantener lo que ellos mismos dicen que mantienen, el orden internacional. Bueno, si es que esas organizaciones valen hongo, no valen nada. La diplomacia en general no vale nada, es puro palabrerío inútil. Llamamos a que se contengan, llamemos a esto, mientras se forran los bolsillos con sus cargos. La OEA es como las OEA hace mucho tiempo, además, pues ¿para qué estamos con cuestiones? Y lo mismo las Naciones Unidas. Además hay complicidad de repente, oye, hay complicidad. Porque en las Naciones Unidas de repente ladran cuando se trata de ciertas cosas y se silencian cuando se trata de otras. Y está claro que el asunto no pasa por ahí. Vamos a ver qué hace Rodrigo Paz. Yo creo que ya llegó la hora de emplear la fuerza pública nomás, pues. O sea, ¿qué están esperando? O sea, ¿cómo puede ser que un país esté en vilo por un tal Evo Morales, o sea, un pedófilo de mierda nomás? Pues, si eso es lo que es. Narcotraficante. Esto es un narcotraficante, porque enarbola el indigenismo, el izquierdismo, la justicia social. Se siguen cubriendo con esos harapos, porque ya no son ni siquiera un manto, es un harapo verbal. Bueno, amigos,
así está el mundo. Algún momento va a llegar la claridad y va a llegar el orden y va a llegar la razón, pero va a tomar tiempo todavía. Cada vez me gusta más, entre paréntesis, a pesar de que está en un gobierno que no me gusta mucho, Marco Rubio. ¿Ah? Yo lo he escuchado pacientemente en varias intervenciones en distintos ámbitos, en la OTAN, en las Naciones Unidas, en cosas Muy así. Y me clarito. parece un tipo realmente súper inteligente, muy articulado, muy claro. Lamentablemente me parece que tiene menos carácter del que debiera tener y por eso que trabaja con Trump. Me parece que le falta, por ese lado hay un déficit, me parece en Marco Rubio. Pero Yo, me parece que es un tipo muy clever, me parece a mí. Bueno, es no, muy no es a clever. cualquiera ahí, ¿ah? Porque Y sí. tiene claro el mapa latinoamericano, tiene claro hacia dónde debiera ir, no sé si lo va a lograr, esas son cosas distintas, es muy claro para responder, en fin, muy bien puesto en su cargo, se está comiendo al vicepresidente, ves que en Estados Bueno, el Unidos empiezan vicepresidente es a... una calamidad, po. Es una calamidad. Vance. Bueno, pero empiezan a ver cuáles son las futuras figuras presidenciales y hay un tema con respecto al Partido Republicano puntualmente. Porque ahora están Ya, en, sí, sí. cortito, ahora están en primarias, vienen elecciones de gobernadores y después vienen las elecciones de medio término ahí en, creo que en noviembre, octubre. El punto es el siguiente, se puede hablar lo que quieran de Donald Trump y yo veo las encuestas y ha bajado en aprobación, sobre todo por la guerra en Irán, pero son encuestas generales. En el Partido Republicano, puntualmente en votantes del Partido Republicano, Trump todavía cuenta con más del 60% de apoyo. ¿Por qué es interesante lo de Marco Rubio? Porque muchos dicen, ya sé, me está mostrando el reloj, el Sí. reloj chino. El No, reloj chino este muestra es la hora suizo, para que mal. sepáis. No, no, Este no. es suizo. Es chino, muestra mal, esa hora está mal. Bueno, voy a terminar. Para efectos de futuro presidencial, lo mismo que ocurre acá en Chile, todo el mundo puede proyectar que quien cuente con el apoyo de Donald Trump puede salir, por lo menos candidato del Partido Republicano. Y al parecer Marco Rubio está corriendo un poco más con ventaja que su vicepresidente, que antes estaban como empatados. A eso me refiero, en que si Donald Trump señala a Marco Rubio en el Partido Republicano y cuenta con ese apoyo, Marco Rubio sería el candidato, pero falta todavía, sería el candidato del Partido Republicano. A eso me refería. Sí, a mí me parece. Bueno, estimados amigos, el programa está llegando a su final. Les agradecemos su presencia. En unos días más, en 2 días más, tenemos nuevamente a, a Nicole con nosotros. Esperando que se me pase la alergia del ojo. Ve que somos dos compañeros de trabajo con alergia. Yo tengo, si vieron el ojo inflamado, estoy con una alergia espantosa. Así que, Perdóname, pero tú tenías alergia en el ojo, yo tengo alergia de pie a cabeza. no Soy una sé. alergia entera, ambulante. No, estamos Además, tengo, decayendo, Fernando. Estamos tengo el doble de decayendo. tu edad, además, po. Ya, estimados amigos, muchas El gracias por su doble, atención. a ver. Sí, no, no sé si que soy muy cortés yo. Soy muy El doble contenta. no. Sí, está bien. Digamos, algo más Está que, bien. bastante más que tú, pero no el doble. Más o menos. Ya. Más o menos. Bueno, Chao, amigos chao. míos, muchas gracias y nos estamos viendo. Chao, chao.